Muy buenos días, gente de bien, ya estamos aquí, una semana más. Espero que vuestra semana haya sido lo más placentera posible. La mía no ha ido mal. Podía haber ido mejor, la verdad. Pero bueno, empezamos. En esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar. Ya es hora de pintar el contenedor, pero antes de pintarlo, tenemos que lijar todos los pequeños desastres que ocasionamos la semana anterior. Que no son muchos, está decente, diríamos que está decente, pero le hace falta una lijada a todo esto. Empezamos. Y, como siempre, empezamos con el material que usaremos hoy. La lijadora orbital, que es lo que vamos a utilizar ahora mismo para empezar a lijar. Pintura plástica blanco mate. Un rodillo. Una brocha. Nuestro cubo. Y el palo de la escoba, que como no tenemos palo para el rodillo, usaremos este. Para ir bien, también necesitaríamos un aspirador para poder conectarlo a la lijadora. Así no crearíamos la nube enorme de polvo que vamos a crear, seguro. Pero no conozco a nadie que tenga uno, así que ya sabéis que a mí normalmente me dejan las herramientas. Tengo poca cosa, sinceramente. Así que vamos a hacerlo sin aspirador, ya salimos del paso, como sea. Y otra cosa, que he visto que se le tiene que dar una imprimación al pladur antes de pintar. Pero cuando he ido a comprar la pintura, grata sorpresa para mí, me han dado un consejo que veremos más adelante. Sí, hoy voy de blanco, pero cuando acabe este vídeo creo que estaré marrón gris. Soy bastante guarrete trabajando, así que no me juzguéis por esto, por favor. Dejarme darme un manguerazo, porque así no me puedo meter en la ducha. Me doy un manguerazo y explicamos cómo va. Bien, ya estamos un poco más limpios. Esto está lleno de polvo. Vamos a echar un ojo. Ya lo veis, ha quedado todo bastante bien lijado. Como es la pasta de juntas, al ser tan blanda, se lija muy bien y muy rápido, la verdad. Es nada, le das una pasada rápida y te queda liso, liso. Veis todos por aquí. También aquellas cosas que arreglamos aquí, que tuvimos que cortar porque había burbujas, ha quedado genial. En algún punto, no sé si era
por ahí se veía un poco el papel. Me he pasado rascando, creo que es aquí. Aquí se ve un poco el papel, me he pasado rascando. No sé, intentaremos darle las capas de pintura a ver si se arregla. Y las esquinas no las hemos lijado porque he empezado a lijar esta y he visto que había que ir con demasiado cuidado. Así que las esquinas las haremos a mano, con papel de lija. El baño, si lo vemos por aquí, igual, lleno de polvo, pero bien, muy bien, la verdad. Se ha lijado muy fácil. Esta pared apenas la hemos tocado y una parte de esta apenas tampoco la hemos tocado porque vamos a enracholarlo, vamos a poner baldosas de cerámica, así que no creo que haga falta. Lo siguiente que tendríamos que hacer entonces es, yo creo, ya sabéis, no tengo ni idea de todo esto, pero yo creo que tendríamos que pasar un trapo un poco húmedo para quitar toda la cantidad de polvo que hay, porque si no, no se nos va a pegar la pintura. Así que hacemos las esquinas a mano, cogeremos un papel de lija y las haremos a mano, y en cuanto tengamos hecho esto, pasamos un trapito, quitamos el polvo y pintamos. Muy bien, entonces vamos a empezar con la pintura. Con la pintura que, como ya sabéis, no vamos a poner imprimación para pladur, que he visto que en algunos lugares hay imprimación para pladur. Nosotros no vamos a poner imprimación para pladur porque, por suerte, para mí, porque es un gasto menos, hemos ido a comprar esta pintura que tenemos ahora y el trabajador de la tienda, o dueño de la tienda, nos ha contado una técnica, un secreto. Un secreto que, por como me lo ha explicado, parecía que se lo había contado como su padre, su abuelo, y así, seguramente, el abuelo del abuelo y del abuelo, año tras año, un secreto centenario, milenario, quizás. Pero dejémonos de chorradas. Vamos a ir con esto. Lo que me ha contado. El problema es que cuando tú das la capa de pintura sobre el pladur directamente, cuesta bastante de que se pegue la pintura. Entonces lo que haremos nosotros ahora será la primera capa, rebajarla mucho con agua, que quede muy líquida, Entonces de esta manera la siguiente capa ya sí que nos agarrará bien. Aunque se nos vean los rodillos, aunque se nos vea así un poco no bien del todo en esta primera capa, vamos a hacerlo así. Así que vamos a mezclar.
ya lo podéis ver, todo pintado. Nos faltan las esquinas, que las pintaremos mañana. El baño también lo tenemos. Hemos dejado esta zona, que es la de la ducha. No estoy seguro de si pintarla, porque aquí queremos poner cerámica. Y podéis ver que todo está bastante bien. Como podéis comprobar, se nos ha vuelto a hacer de noche, así que yo me voy a duchar, a cenar y nos vemos en un segundo. Ya estamos aquí, ha sido bastante rápido. Os diré una cosa, ahora que lo veo bien iluminado, con buena luz de día, os diré que me encanta, queda espectacular, sí, queda espectacular. Bien color blanco, sé que solo lleva una capa, se ven los rodillazos, se ven imperfecciones, pero queda muy bien, se ve más grande, más amplio. Estoy enamorado. Vamos a seguir aún así, vamos a arreglar 4 cosas que nos hacen falta, como estas esquinas de aquí, que dejamos, tanto estas, como por aquí, como la que baja por aquí. Ya lo veis, lo primero que vamos a hacer ahora va a ser pintar estas esquinitas. Y también intentaremos reparar alguna cosita que tenemos aquí. Exactamente. Algunas pequeñas imperfecciones como esto, como algún agujero que me olvidé de tapar. Y diría que ya está. Así que vamos a empezar pintando las esquinas y seguimos al lío. Bien, así entonces, segunda capa hecha, ya la tenemos lista. Os diré una cosa, teníamos que haber empezado por el techo, la verdad, porque me he dado cuenta que al pintar hemos empezado por las paredes y al acabar las paredes y empezar por el techo, al pintar el techo nos caían gotas en las paredes, por eso, no sé si lo habéis visto, tenía que ir repasando de vez en cuando la pared por esas gotas que caían. La próxima vez, la tercera capa, vamos a hacerlo empezando por el techo y acabando por las paredes. Aunque os digo una cosa, no sé si vamos a hacer tercera capa, porque creo que nos hemos adelantado un poco con todo esto. Nos hemos avanzado, aún no está el baño hecho. Creo que lo suyo sería por lo menos acabar el baño, que aún tenemos que crear bastante suciedad, y luego por último pintar. Pintar creo que será una de las últimas cosas, así que quizás dejamos la última capa para el final, para un vídeo más adelante. ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Hombre! Pues yo creo que lo tendríamos que acabar ya y nos quitamos un problema, una cosa menos. Pero no tiene sentido hacerlo de esa manera. Pero así de esta manera lo acabamos y no tenemos más trabajo después. Es lo mejor que podemos ensuciar y nos va a volver a tocar a pintar. ¿Me entiendes? Que no, que lo hacemos ahora, así nos quitamos problemas. No, yo no lo veo. No. Ahora, creo que lo hacemos ahora. No, al final. Que no, que lo hacemos ahora. ¡Que no!
Sí, una peleilla conmigo mismo. Al ser conmigo mismo, creo que no hay ningún problema. Ahora la terminaréis de ver, ahora veréis el desenlace de esta discusión, autodiscusión. Pero venía a deciros algo, somos ya casi 4.000 En realidad somos algo más de 4.000 personas, si no me equivoco. 4.000 personas, es que es increíble. 4.000 seguidores en esta comunidad. Es alucinante. Pero siendo 4.000 personas, últimamente no veo muchos comentarios de ánimo. No veo nada de comentarios de ánimo. Y eso me entristece. ¿Cómo puede ser posible que siendo 4.000 personas no haya comentarios de ánimo? Vamos a hacer una cosa, vamos a solucionarlo. Vamos a solucionar esto. Vamos a meter 4... No. Iba a decir 4.000, ¿no? Si somos 4.000 personas es casi imposible meter 4.000 comentarios de ánimo. Es casi imposible. Pero 500 comentarios. Si vamos a coger 500, vamos a meter 500 comentarios de ánimo en este vídeo. 500 comentarios, somos 4.000 personas, 500 comentarios, yo lo veo algo razonable. Algo razonable. Está genial. Yo con 500 comentarios de ánimo fliparía. Haría unos vídeos que... Vale. Ya está bien. Tengo que mejorar la calidad de los vídeos, por cierto. Tengo algo en mente. Ya lo veréis. Otra cosa más. Una cosa más. Y ya está. Y me voy. Y os dejo ya con lo que estábamos. ¿Sabéis que hace ya 2 semanas, algo más de 2 semanas, que tenemos Facebook? Que sí, que tenemos Facebook. ¿Y sabéis cuántos amigos tenemos? 0. 0 amigos. 0 seguidores. No es posible. No es posible. Más de 15 días y no tenemos ningún amigo en Facebook. ¿Cómo puede ser? Y yo colgando cosas ahí para nadie, porque nadie las ve. Así que ahora todo el mundo de aquí para Facebook. Petición de amistad, me gusta y todo eso. Ya lo sabéis. Dejaré el enlace a la página de Facebook aquí en la descripción y así podéis echarle un ojo. Genial. Y ya está, ya no me lío más, con toda esta emoción. Yo os dejo con esta batalla conmigo mismo, esta autopelea que podéis acabar de ver ahora. Gracias. No, al final. Que no, que lo hacemos ahora. ¡Que no! Esto de tener varias ideas es complicado. Pero bueno, ya está. Lo haremos en otro vídeo. En otro vídeo, más adelante, cuando tengamos todo un poquito más avanzado, haremos la última capa de pintura. Me olvido, como siempre. No lo he colado en medio del vídeo. No sé cómo lo hago, pero nunca recuerdo decir esto a medio vídeo. Es increíble. Recordad, suscribiros, comentar, si tenéis cualquier duda, yo intento leer todos los comentarios, darle a la campanita, me gusta, todo lo que queráis, todo, absolutamente todo lo que queráis, aquí lo podéis hacer. Así que nos vemos la semana que viene, que espero que empecemos ya con el baño. Chao, chao.